Hola, ¿qué tal? Hoy llegamos con un nuevo resumen de un manhwa, así que bueno, comencemos. En el año 2021 de la era de las tierras baldías, la civilización humana fue prácticamente destruida por la contaminación causada por la guerra nuclear y hasta la fecha no ha logrado recuperarse. Los seres humanos apenas sobreviven en esta tierra devastada, luchando por levantar asentamientos con el fin de garantizar su propia seguridad. Sin embargo, aún habiendo logrado estabilizarse, la humanidad ya es incapaz de recuperar el dominio absoluto del planeta que alguna vez tuvo. Para la gente común, salir imprudentemente de los asentamientos equivale a poner un pie en el infierno, porque el mundo actual ha cambiado completamente, deformado por la devastación de la energía nuclear. Incluso aquellos pequeños insectos que antes eran fácilmente controlados por los seres humanos, ahora infectados por la energía nuclear, se han convertido en pesadillas de la humanidad, llamadas bestias nucleares. Una de estas bestias atacaba a este chico, pero él lo esquivaba rápidamente y empezaba a sacar su espada. El monstruo se preparaba para atacarlo, pero el chico simplemente se abalanzaba hacia la bestia nuclear y con unos cuantos cortes lo partía en muchos pedacitos, ya que el único principio que imperia ahora es la ley del más fuerte y la supervivencia del más apto. Y si uno quiere sobrevivir en este lugar, solamente le queda volverse más fuerte y despiadado, porque los horrores de este mundo no se pueden limitar a solo eso. El chico llegaba a una mansión abandonada y en ese momento se detenía, pero también aparecía un carro nuevo. Vemos que empezaba a bajar un tipo gordo y en ese momento el chico empezaba a sacar un papelito que tenía en su ropa. Y al ver esa casa pensaba que sí, esto era cerca de este sobre, ya que esto parece que es la casa. Y en ese momento los dos mencionaban la misma palabra. Las actividades de esta noche realmente son muy prometedoras. En ese momento el chico lo veía al tipo que se había bajado del auto, pero rápidamente lo ponía detrás de su coche, ya que le había quitado toda la ropa. Y luego de acomodarse toda la ropa empezaba a entrar por esta puerta. Pero cuando entraba pasaba algo muy extraño, ya que habían dos chicas que lo apuntaban con dos armas, preguntándole que quién es él y que si acaso se ha equivocado de lugar. Pero también mencionaban que su rostro le parece un poco familiar y que esta es una propiedad privada y que si da un paso más ellos no tendrán más opción que hacerlo desaparecer. Él empezaba a sacar algo de su bolsillo y diciendo que miren esto y sacaba una especie de niño. La chica mencionaba que entonces tú eres un huésped VIP y el chico simplemente con una mirada aterradora le decía que él ha venido aquí especialmente para divertirse y que no arruine su estado de ánimo. Las dos chicas le daban la bienvenida al Edén de las Tierras Baldías y que por favor le siga, ya que a partir de ahora disfrutará su máximo viaje por el Edén de las Tierras Baldías. El chico empezaba a caminar por el pasillo y se encontraba con una gran puerta en el salón principal, y en esta puerta habían varias personas, ya que el Edén de las Tierras Baldías es el club subterráneo más popular de estos días, ya que quienes acudan aquí son grandes líderes o miembros de la élite poderosa, y lo que realmente los atrae son los servicios especiales que se ofrecen en este lugar. Empezaba a entrar una anfitriona dándoles la bienvenida a todos, ya que esta noche es muy importante y que el dinero es lo único que importa, y mientras tengan dinero podrán experimentar el mayor placer inimaginable. Y ahora comenzará el certamen. Luego de quitar el manto, aparecían varias esclavas que iban a ser vendidas esta noche, y preguntándoles a sus invitados que qué les parecían, ya que estos son los productos que seleccionaron cuidadosamente para su salón comercial, y ya que su edad, estado y calidad son impecables y les garantiza que experimentarán una dicha reservada solamente a los dioses. Así que a los hermosos huéspedes que por favor despilfarren toda su fortuna sin reservas. Todas las personas empezaban a estar muy felices y empezaban a ofertar, ya que los llamados servicios especiales consisten en subastas ilegales de esclavas, en su mayoría jóvenes. Quien pague más obtiene lo que desea. En la era de las tierras baldías la población superviviente ya es muy escasa y el tráfico de personas está gravemente penado. Por eso todas estas transacciones se realizan en secreto. Pero lo más aterrador de Eden no termina aquí. Una chica se le acercaba al chico preguntándole que qué hace aquí y por qué está solo, y que si acaso esos productos no son de su interés. El chico le decía que una mercancía de segunda calidad, esto es muy aburrido para él, preguntándole si no tiene algo más emocionante. Ella le mencionaba que si quiere un servicio mucho más interesante que por favor le siga, pero sin embargo para elegir lo mejor de lo mejor debe convertirse en su miembro supremo. El chico le mostraba el reloj preguntando que si esto bastaba para calificar y la chica al ver este simplemente se disculpaba ya que ella fue tonta por no darse cuenta y que por favor lo acompañe. Empezaban a subir las escaleras y ella le decía que pase por favor. Y dentro de esta habitación esta chica le daba la bienvenida diciéndole que se llama Xiaomei y que tiene 18 años. Ella le presentaba ya que ella es una de las adquisiciones premium que compraron esta vez y preguntándole que qué le parece. Él le contestaba que no está nada mal. Y la chica agarrándole la barbilla le decía que en ese caso que lo disfrute a gusto. Y el chico observando a la chica pelirroja le decía que parece que esta vez él ha encontrado un producto de alta calidad. Y ella le decía que a partir de ahora él será su amo y que ella será su mascota exclusiva y que puede hacerle lo que él quiera.
El chico se le acercaba preguntándole a qué se refiere con ese tipo de cosas, pero ella le abrazaba diciendo que es muy malo y que si todavía está fingiendo habiendo llegado hasta este lugar y que ella por supuesto se refiere a hacer ese tipo de cosas. El chico cuando estaba encima de él le decía que eso le parece bastante común para ella y ella le decía que sí, pero que si acaso no va a tomar la iniciativa y que si el amo no quiere tomar la iniciativa ella la tomará por él, ya que ella será la gatita obediente de su amo, y que si ella no se porta bien, él puede usar el látigo con ella. Él le preguntaba que si acaso le gustaba el látigo, y ella respondía que sí, ya que la gatita solo disfruta el látigo de su amo. Pero el chico la alejaba diciendo que está bien, y que entonces se prepara para recibir un buen latigazo de su parte. El chico le tiraba un latigazo a la chica, y él le preguntaba que por qué razón le está pegando, ya que si la deja estropeada ella ya no podrá servirlo. Pero él le preguntaba que si acaso no soporta un simple golpe y que según ella recuerda sus cuerpos son bastante resistentes y que mientras no le reviente la cabeza por completo parece que ella ni siquiera morirá, diciéndole que si no es verdad señorita bestia. Ella se ponía un poco en guardia ya que como supo que ella es una mujer bestia y que si acaso es un carroñero. El chico se empezaba a quitar el traje que se había puesto y le preguntaba que por qué razón y que si acaso los carroñeros no pueden venir a consumir aquí y que ahora también él es un miembro de este lugar y que él debe admitir que el disfraz de ella es demasiado bueno, pero las bestias nunca pueden transformarse por completo en un humano, y aunque su aspecto se parece mucho al de un humano, su olor y su temperatura corporal la delatan. Ella hablaba con indiferencia, ya que cómo podría ser eso, ya que él es un cliente valioso para ellos y que ella se esforzará mucho en servirlo. Pero mientras decía todo esto, vemos que ella planeaba atacarlo por la espalda. Pero el chico no era nada tonto y la golpeaba rápidamente. Y en unos segundos la chica se transformaba, preguntándole que quién demonios es en realidad y por qué su látigo puede romper su camuflaje. Y pensando que cómo es que este sujeto que parece tan joven, a lo mucho es un carroñero principiante, pero cómo puede tener un arma tan extraña. Él respondía que solamente es un simple carroñero que aceptó una misión y que coincide con su tarea de eliminarlos a ellos, y que se dé prisa ya que él le da la oportunidad para que llame a sus compañeros y que si vienen todos juntos él se ahorrará mucho tiempo. La chica bestia empezaba a gritar, empezando a llamar a todas sus compañeras, ya que ella no sabe lo que está pensando este carroñero, pero ella sola no es rival para él, pero si atacan con todos sus amigos la cosa será diferente. En ese momento alguien pateaba la puerta y entraban varias chicas, ya que eran las chicas que habíamos visto anteriormente, ya que ella pensaba que se enfrentarían a un hueso duro de roer, y resulta que solamente era un mocoso apestoso. Y la otra chica decía que este chico parece demasiado fuerte para ella, y que si acaso quiere que sus hermanas le ayuden un poco. Ella respondía que sí, ya que este sujeto es un carroñero y que no se confíen. Y en ese momento se empezaba a transformar, ya que si es un carroñero esa pistola ya no sirve de nada y que mejor sean directos, ya que los carroñeros que vinieron a alborotar antes tampoco pudieron hacer nada con ellas. Y la otra chica decía que este simplemente es un mocoso y encima parece un novato y que ni siquiera vale para repartirse los puntos entre ellas y que terminarán aquí rápido porque afuera les espera un gran banquete. Las tres chicas bestias empezaban a atacarlo y todas estas bestias humanas se abalanzaban sobre este chico. El chico empezaba a sacar un pergamino y en ese momento usaba el pergamino en su látigo y luego de obtener esta energía golpeaba a todas estas chicas y todas estas chicas quedaban muy aturdidas. Una de ellas volaba hasta la pared, ya que cómo es que él también puede usar habilidades especiales y que si acaso no solamente es un simple carroñero, sino también es un nuevo humano. Y que al final de todo ella fue demasiado confiada. Y luego de decir esto, ella caía desmayada. Pero él respondía que lo que acababa de usar no fue una habilidad, sino simplemente fue un artefacto. Y aunque él gastó un talismán de rayo, eliminó a 5 bestias y que esta transacción ha valido completamente la pena. Uno de los invitados de este lugar empezaba a abrir la puerta y se preguntaba que por qué había bestias extrañas y que si acaso son el grupo que últimamente ha estado engañando humanos en secreto para torturarlos y devorarlos, y que si acaso estas bestias eran esas mujeres y que esas bestias son las que comen gente, y empezaban a correr, ya que según la información solo había 5 bestias infiltradas en este lugar y que no solamente capturaban a chicas humanas solas para ofrecer servicios cuestionables a los humanos, sino además en secreto devoraban a algunos de los que venían a divertirse. Y las bestias han evolucionado más allá de las bestias nucleares y no solamente pueden adoptar forma humana, sino que hasta pueden obtener inteligencia al igual que todas estas personas. Por eso las bestias nucleares con malas intenciones son extremadamente peligrosas para la humanidad. Esta vez por fin él puede atraparlos a todos de una vez por todas, y diciendo que su nombre es Liu Xin y que él es un carroñero y que hoy vino aquí porque le asignaron una misión de eliminar a las bestias infiltradas. Y la recompensa por esta misión era algo buena, pero los 5 núcleos que acabo de obtener son un botín mucho mayor, ya que los carroñeros son una profesión especialmente en este mundo, ya que al aceptar y cumplir encargos ellos obtienen ciertas recompensas,
y que los carroñeros están bajo la gestión directa del gremio de carroñeros y ellos se encargan de resolver toda clase de problemas. Y también las personas llamadas los nuevos humanos son carroñeros que obtuvieron habilidades bajo la estimulación de la energía nuclear y por eso se llaman de esa manera. Y aunque los animales expuestos a energía nuclear se convierten en bestias nucleares o bestias antrópodas, lo mismo ha ocurrido con parte de la humanidad. No solamente obtuvieron cuerpos más fuertes, sino que también han despertado habilidades extraordinarias y que ellos se llaman los nuevos humanos. Y aunque él es un nuevo humano, la habilidad que usó antes es gracias a un artefacto y que no es gracias a su propio poder, y además su habilidad parece ser un poco peculiar, ya que él era un huérfano y que para sobrevivir él tuvo que unirse a diferentes organizaciones solamente para obtener algo de comida y su vida cotidiana consistía en soportar golpizas y hambre, hasta que conoció a la persona que cambió su destino, su capitán de equipo de carroñeros, Fang Xianshu. Desde entonces empezaron a moverse en los engranajes en su destino. Al descubrir que tenía el cuerpo físico de un nuevo humano, la capitana lo permitió unirse a su equipo, llamado los Leopardos Gemelos. Desde entonces su único objetivo ha sido sobrevivir en este mundo post-apocalíptico y esforzarse al máximo para convertirse en un carroñero aún más fuerte. Pero aunque le haya entrenado durante tanto tiempo, su habilidad apenas alcanza la clase C, ya que comparado con las personas de clase A o clase S, él simplemente es alguien débil. Pero sin embargo, él encontró un camino distinto para volverse más fuerte. Solamente gracias a esas armas que no pertenecen a este mundo y que gracias a esto él ha podido derrotar a varias bestias de una vez por todas. Y estas dos armas eran el látigo de la verdad y el talismán de rayo. Y el origen de estas armas está estrictamente vinculado con su habilidad especial de un nuevo mundo. El chico se estacionaba y empezó a abrir los candados que tenía su casa, ya que cuando él cierra los ojos lentamente se queda dormido y su alma atraviesa hacia otro mundo, y esa es la habilidad de nuevo humano que él había despertado. Y ese mundo es completamente diferente al original, y ese mundo se llama el Reino Misterioso del Cultivo Inmortal. En el Reino Misterioso del Cultivo Inmortal abundan los demonios, fantasmas y espectros y es un lugar lleno de muerte, terror y extrañas energías tan peligroso como el mundo post-apocalíptico. Pero a diferencia de su mundo de origen, en este extraño mundo sí se puede practicar el cultivo inmortal. Una pequeña niña zombie le daba la bienvenida diciéndole: patriarca, por fin se ha despertado. Y él al observarlo le decía: la misión de allá ya está cumplida. Hemos conseguido bastantes materiales, probablemente basten para activar varias funciones nuevas en el templo. El chico hace un momento antes estaba dormido sobre un terreno baldío y al abrir los ojos él se encontró en un lugar completamente diferente, ya que cada vez que atraviesa siempre siente que algo es increíble. Pero si hay algo que él tiene que decir por qué sucede esto, todo esto empezó hace unos meses, en un lugar que estaba destruido con miles de cadáveres. Ese día él se quedó dormido en su casa como de costumbre, pero sin embargo cuando volvió a abrir los ojos, él se preguntaba que dónde estaba, ya que descubrió que de pronto había llegado a otro mundo. Y al ver que había tantos cadáveres y él estaba encima de él, se empezaba a asustar y empezaba a correr, ya que al principio él simplemente pensó que estaba soñando, pero el hedor penetrante de los cadáveres era tan real que resultaba insoportable y empezaba a vomitar. Y lo más increíble de todo fue su pulsera de carroñero. No solamente vino con él a este sueño, sino que aún funcionaba y empezaba a escanear a este cadáver. Escaneo exitoso, según las características del cadáver, pertenece a un humano antiguo, época desconocida, causa probable de muerte, energía vital drenada. Sin embargo, lo aún más increíble apareció ante sus ojos en el siguiente instante, ya que aparecían edificaciones antiguas flotando muy extrañas, y lo que tenía delante era justo como los mundos de cultivación descritas en viejas novelas. Sin embargo, comparado con lo que se cuenta en los libros, este mundo resulta aún más aterrador y aún más extraño. Mientras él intentaba entender en qué clase de mundo estaba, de pronto un dolor de cabeza lo atacó, como si ese dolor hubiera estimulado su mente. Los recuerdos del dueño original del cuerpo y su vínculo con este mundo comenzaron a emerger poco a poco. En este mundo la energía espiritual ya está agotada y lo que lo ha sustituido es una energía maligna que es capaz de llevar a la locura. Demonios y monstruos estimulados por la energía maligna devoran a las personas dejando ríos de sangre por donde pasan. Los cultivadores que aún quedan para conservar sus datos recurren a métodos de cultivación sumamente atroces. El dueño original de este cuerpo era un aprendiz bajo la secta de la cultivación Fei Shen. Igual que los demás, su único valor para sobrevivir en la secta era excavar tesoros cada día. Al final eran gente completamente ordinaria y frente a los cultivadores no tenían la menor capacidad de resistencia y que solamente podían someterse. El líder de Fei Shen parecía justo y honorable protegiendo la región, pero en realidad solamente consideraba a los discípulos como ganado, usándolos para nutrirse y entrenar su propio ascenso. Bajo las artimañas del líder, el dueño original y sus compañeros fueron drenados de su alma para la cultivación del líder, pero aún él llamaba exacto absorber el alma de sus discípulos, conceder un gran favor.
Algunos discípulos con cierto potencial incluso eran usados como ingredientes de alquimia. Con su carne y sangre elaboraban un elixir de la ascensión. Así, gran cantidad de discípulos morían sacrificados y sus cadáveres completamente agotados eran arrojados al descampado. Todo eso de salvar el mundo y beneficiar a la gente era solamente una excusa para cubrir sus acciones despreciables. Y preguntándose que, ¿cómo es que esto es lo que le llaman la cultivación a este mundo? Entonces significa que mi alma ha ocupado este cuerpo. Ah, me duele la cabeza de nuevo, esto está comenzando otra vez. ¿Acaso este es el recuerdo del dueño original? Empezaba a recordar algo que le decía un anciano, diciéndole: sí, seguramente no lo sabes, pero en este mundo de antaño hubo afinidad de grandes cultivadores, dominaban los cielos y la tierra, nada era imposible, podían vivir tanto como el cielo y la tierra, crear nubes con un gesto y provocar una lluvia con otro. En aquel entonces los cultivadores expertos eran incompatibles, se decía, los grandes circulaban por todas partes y quienes trascendían las tripulaciones eran tan comunes como los perros. Hasta si alguien escupía en la calle podían saltar 4 o 5 expertos imposibles de superar. Los llamados cultivadores de hoy comparados con los de antes apenas serían sirvientes. El niño al escuchar esto pensaba que esto era impresionante y el anciano respondía que más que impresionante es que en la era dorada de la cultivación hasta los demonios y monstruos se alineaban para unirse al camino justo y los más grandes dioses y espíritus acudían a cultivar bajo su primera secta Tianzi durante muchos años, ya que el líder incluso creó la técnica suprema de cultivación conjunta de inmortales y demonios, y los discípulos mejoraban no solamente de poder sino en bondad y era un mundo completamente pacífico. El anciano continuaba contando ya que lamentablemente la buena racha no duró ni siquiera un día, ya que la energía espiritual se agotó y la energía maligna se desbordó, el cielo colapsó y una catástrofe aterradora descendió. Los altos cultivadores murieron uno tras otro debido al colapso de sus canales espirituales. Pocos expertos lograron sobrevivir invernando. Para preservar la herencia, el líder empleó una técnica secreta prohibida. Este método protegía la sala central de la secta, el Valle de los Inmortales, para que no sufriera el desastre celestial. Pero tras millones de años enterrada, la secta necesita que alguien con destino afín reaviva esta raíz espiritual y salvara a todos los discípulos. Sin embargo, agotada la energía espiritual, la energía maligna se expandió. No solo revivir la secta era casi imposible, también las técnicas y manuales de cultivación se perdieron casi por completo con el tiempo. En su lugar surgió una banda de cultivadores completamente desconocidos. Estos supuestos cultivadores afirmaban restaurar el antiguo esplendor del camino, pero en realidad cultivaban mediante energía demoníaca. Quizás alguna vez pertenecieron al camino justo, pero en la decadencia se volcaron a la oscuridad para no extinguirse. Por eso el mundo actual se llama dominio tenebroso de la refinación inmortal. La cultivación se basa en devorar almas y sangre de los mortales, método prohibido de camino demoníaco. Agarrando la cabeza, el pequeño niño le decía que su familia es descendiente de Tiandi y que si algún día él logra despertar la secta, que se asegure de que su vía de cultivación resurge y no permita que los demonios sigan haciendo el mal. Liu Xian al recordar esto pensaba que el mundo de la cultivación es tan cruel como el apocalipsis, pero por suerte los mayores del dueño original aún recuerdan la información heredada de la secta. Pero es una lástima ya que antes de encontrar la entrada a la secta el dueño original fue tomado por los demonios y fue sacrificado. Así la oportunidad de continuar la herencia ha caído ahora en sus manos. Y teniendo un pequeño recuerdo donde su abuelo le decía las direcciones para ir a ese lugar oculto donde él podía obtener la herencia, empezaba a caminar recordando que si acaso era este lugar. Pero tras buscar por varias horas, el único camino que coincidía y el lugar exacto parecía ser el lugar donde él había despertado. Liu Xian se quedaba asombrado ya que ¿qué era esto y por qué el brazalete de carroñero está detectando esos objetos, ya que solamente debería detectar a los objetos nucleares de su mundo baldío? Pero al mover varios cadáveres se encontraba un pozo, preguntándose que si acaso este era el lugar para entrar a ese lugar de la herencia. Empezaba a descender más a esta cueva, pero su brazalete empezaba a brillar más y más. Y de esta manera él siguió bajando a este lugar, viendo demasiados cadáveres. Empezaba a llegar al final de este camino, estando muy feliz, ya que sí realmente ha llegado al final del camino, ya que la alarma ya suena muy fuerte y que si acaso será esta cueva. Pero en esa cueva empezaban a aparecer varios brazos muy extraños y algo estaba apareciendo. Y Liu Xian se quedaba demasiado asombrado, ya que esto era un monstruo demasiado poderoso. El chico no sabía qué hacer en esta situación, pero en ese momento su mano tocaba el brazo de este monstruo y empezando a recitar varias frases de una técnica. Y luego de hacer esto se empezaba a abrir una puerta, y él pensaba que si acaso esto realmente había funcionado. Y que si es así, él apostó bien, ya que él pensó que este monstruo era el guardián de la entrada de la secta, y que parece que esta es la entrada a este lugar. Él empezaba a entrar por ese portal y rápidamente desaparecía.
pero esas calaveras se empezaban a juntar creando un cuerpo y en ese momento aparecía una especie de Buda gigante con demasiados brazos. Liu Qin finalmente lograba entrar a este lugar, pero este lugar parecía muy extraño. Y aunque él había leído antes esas novelas antiguas de Cultivo Inmortal, todavía no tenía mucha idea sobre su contenido y que no esperaba que al verlo con sus propios ojos fuera aún más impactante de lo que él había imaginado. Algo empezaba a salir de su brazalete y era este espíritu extraño. El espíritu extraño extendía sus manos hacia él y había una energía que se asimilaba a él. El espíritu se le acercaba diciéndole: Maestro de la secta, te he estado esperando durante mucho tiempo. La secta Tiandi ahora está salvada. El chico no sabía a qué se refería, ya que cómo se atreve a llamarlo maestro de la secta y que él no es nada de eso. Pero ella decía que eso es cierto, el joven maestro de la secta no conoce los detalles de aquel entonces, ya que la situación era urgente en ese momento. La chica le empezaba a contar que este lugar se llama el Salón Central de la secta Tiandi y que es un sello del pasado. Y esta chica que está enfrente de ella, que se hace llamar Xiaojin, es el espíritu guardián de la gran formación protectora de la secta, mientras que su alma principal fue sellada junto con los compañeros del Valle de Refinamiento Inmortal, y ahora que él ha llegado ha liberado esa parte de su energía espiritual. Durante el apogeo del cultivo inmortal, el maestro de la secta creó personalmente un método de cultivo conjunto inmortal demonio, para que así los demonios bondadosos pudieran cultivar junto con los practicantes del camino recto. Xiao Qin también mencionó que al final del periodo del apogeo la energía maligna se desató por todas partes, incontratables bestias demoníacas y cultivadores perdieron el control y se convirtieron en personas violentas al ser corroídos por la energía maligna. La supervivencia de los mortales estaba en grave peligro, incluso los cultivadores inmortales ordinarios perdieron la capacidad de resistir. En el momento crítico, todo dependía del maestro de la secta, y según decía esta chica, el maestro de la secta cambió la situación con solamente 2 movimientos. El primer movimiento puede decirse que fue la luz del camino recto, aniquiló a la mayoría de los demonios malignos. El segundo movimiento fue el aterrador, usar demonios para combatir demonios, eliminando los restos de demonios malignos. Y este tipo del pasado le decía a los 5 grandes demonios imperiales que obedezcan la orden y que lleven a todos los demonios malignos de vuelta al infierno. Con estos 2 movimientos, él casi barrió completamente toda la primera oleada de demonios malignos atacantes. Pero por muy poderosa que fuera, el maestro de la secta no podía soportar que los oponentes fueran ridicularmente numerosos. Estos cultivadores malignos y bestias demoníacas corrompidos por la energía maligna venían en oleada tras oleada y que eran imposibles de acabar con todos. El maestro de la secta finalmente no tuvo más remedio que sellar su última esperanza de vida, el Valle de Refinamiento Inmortal. El maestro de la secta sacrificó su propia alma y sangre espiritual, activando la formación que se haría ahí de la secta. Todo el gran salón de la secta, el Valle de Refinamiento Inmortal, fue sellado bajo la tierra por la formación, y las almas de los discípulos de la secta también se preservaron y durmieron en el gran salón. Y aunque fue inevitable, al menos dejó una oportunidad de vida para todos los miembros de la secta. Y con sus últimas palabras dejó unas palabras de perdón a los ancestros del cuerpo original, ya que ellos estaban en una misión fuera en ese momento y no pudieron regresar. Y ahora que él ha despertado este cuerpo, naturalmente se ha convertido en el maestro de la secta, y lo único que él tiene que hacer a continuación es recolectar energía espiritual para que la secta reviva. Y que solamente de esta manera el Valle de Refinamiento Inmortal podrá abrirse y funcionar normalmente, permitiéndole iniciar el camino de cultivo conjunto inmortal demonio y mejorar su fuerza. Pero también hay un problema en esto, y es que recolectar energía espiritual en este mundo agotado de energía espiritual es completamente imposible. Y se preguntaba que si él pudiera traer la energía nuclear de su mundo, quizás de esta manera podrían revivir la secta. Y teniendo una idea, ya que también podría traer a los cristales nucleares que tienen algunas bestias, ya que todo esto también fue causado por la energía nuclear. La chica fantasma le preguntaba qué es lo que estaba haciendo y él respondía que nada y que solamente estaba haciendo algo de tiempo, pero también está un poco cansado y que lo ayuda a encontrar un lugar donde él puede descansar. Luego de encontrar un lugar, él le decía a la pequeña fantasma que por favor le cuide y que proteja su cuerpo, y ella solamente asentía. Y él, mientras se quedaba dormido, pensaba que cuando él llegó por primera vez a este mundo él estaba demasiado asustado. Pero ahora, en un ambiente seguro, él se relajó repentinamente y a causa de esto él se durmió rápidamente. Al despertar, él inexplicablemente había regresado al mundo original e incluso la pulsera de plata y jade había viajado con él. Y así llegó a 2 conjeturas. La primera es que quizás él pueda viajar entre los 2 mundos a través de su sueño, y la segunda es que quizás él puede llevar objetos que tocó con sus manos a otro mundo, ya que si es de esta manera él pudiera usar su pulsera para recolectar toda la chatarra de este lugar y también obtener los cristales nucleares para así llevárselos al mundo de cultivo inmortal.
Muy pronto la suposición sería confirmada, ya que le mostraba esta piedra a la pequeña fantasma y ella se asombraba ya que tenía mucha energía espiritual aquí dentro. Y tal como esperaba él, solamente lo tocó con sus manos y de esta manera pudo viajar con él a este mundo. Y que además el núcleo de cristal realmente puede aportar energía espiritual para la restauración de la secta. La pequeña fantasma se emocionaba ya que con tanta energía espiritual es suficiente para activar el artefacto más importante de la secta, el caldero de renacimiento. En la sala de refinamiento, ella mencionaba: el universo invierte el yin y el yang, el gran vacío convoca el caldero y da nacimiento. Y de esta manera lograba invocar a este caldero. Y explicándole que en este caldero están todas las almas de los discípulos, ya que luego de que el caldero haya forjado un nuevo cuerpo para los discípulos, las almas podrán entrar y revivir. Y que seguramente los discípulos también poseen grandes habilidades y que con la ayuda de su joven maestro seguramente la secta revivirá muy pronto. La pequeña fantasma empezaba a introducir todos los cristales de energía espiritual y diciéndole que al discípulo que reviva, todo esto dependerá de la suerte del joven maestro. La pequeña fantasma le explicaba algo de unos sorteos, pero él no entendía nada de eso. Luego de un tiempo empezaba a aparecer algo muy extraño y la pequeña fantasma decía que el cuerpo físico del discípulo ya está casi completo. Pero extrañamente esa energía se le acercaba al joven maestro. Xiaoxin pensaba que esto era demasiado rápido y en ese momento enfrente de él aparecía una bestia muy extraña. Agarraba del cuello a esta bestia y los fuegos empezaban a dispersarse poco a poco, mostrando a esta chica, preguntándole que quién es él y que cómo es posible que no tema su llama verdadera de Samadhi. Pero al ver ese brazalete se quedaba asombrado, preguntándole que si acaso era su maestro. La pequeña fantasma le preguntaba que por qué razón no se arrodilla enseguida ante su joven maestro, pero ella retrocedía rápidamente ya que claramente el maestro de la secta había gastado todo su poder y alma en aquel año. Pero ¿cómo es que ese joven puede usar el brazalete de jade y plata y hasta activó el caldero de renacimiento para reconstruir su cuerpo? Y que si realmente será la reencarnación de su maestro de la secta, pero aún así ella no puede confiarse, ya que primero debe averiguar su verdadera identidad. Ella empezaba a tranquilizarse preguntándole que por qué razón la había despertado, así que respondía firmemente que por supuesto que quieran que revivan a la secta y que quieran restaurar su antigua gloria. Al escuchar esto, ella pensaba que esto era algo muy tonto, ya que si realmente lo despertó por algo tan aburrido y que ella no tiene interés en participar en esto. La pequeña fantasma empezaba a morder a esta chica, diciéndole que cómo se atreve a tratar de esa manera y ser tan grosera con su joven maestro. Pero ella rápidamente lo golpeaba contra el techo, ya que luego de haber revivido con dificultad y sobrevivido a la era gloriosa de la cultivación, esta vez ella no quiere estar atado a nadie y que su destino la controla solamente ella y no el cielo, y de esta manera atacando al joven maestro. En ese momento el brazalete de él empezaba a crear unas cadenas, y estas cadenas lograban inmovilizar a esta chica. La pequeña fantasma se preguntaba que cuándo había aprendido esto, y él solo decía que solamente tuvo algo de suerte. Y Xiaoxin recordaba que cuando él había entrado a este lugar había visto que había una resonancia en su brazalete, y la pequeña fantasma también le advertía de algo, ya que su maestro en aquel entonces también había sellado a varios jefes demonios que eran discípulos de su maestro. Y luego de todo esto él simplemente lo supuso y tuvo algo de suerte. La pequeña fantasma se asombraba y empezaba a alabarlo, pero la discípula que había sido revivida le decía que ella, que se llama Hou Ya, originalmente era un espíritu de un artefacto forjado por el fuego celestial, y luego de 100 años de cultivo, por fin logró tomar forma humana y también tuvo fortuna, ya que fue aceptado como discípulo por el anterior maestro de la secta. El chico y la pequeña fantasma quedaban muy decepcionados al escuchar esto, pero ella estaba un poco asustada, pidiéndoles perdón ya que ella fue un artefacto inmortal avanzado en aquel entonces y que había sido usado para refinar elixires y talismanes. Y llorando entre lágrimas dejaba traer 3 objetos, ya que es el látigo de las palabras verdaderas y los talismanes de rayos y la gran espada celestial Shenyang vinieron sellados con ella y le suplica al maestro que por favor los acepte. El chico se quedaba muy inconforme con eso, diciéndole que esto no sirve de nada para él y que ellos parece que no tienen un destino juntos y que es hora de decir adiós. Ella intentaba tranquilizarlo diciéndole que no se enfade y que solamente le dé suficiente energía espiritual como material y que ella podrá fabricar más talismanes, elixires y tesoros para él. Y volviendo otra vez al presente, el chico empezaba a entrar por este lugar donde ella estaba descansando y él le mostraba los núcleos de cristal. La chica al observar esto pensaba que estas piedras eran muy diferentes a las que les traía su antiguo maestro, pero también que por fin tiene una oportunidad para refinar un tesoro otra vez, así que comenzará de inmediato. Usando su técnica de refinamiento de fuego, empezaba a utilizar sus técnicas y empezaba a crear un nuevo artefacto y se quedaba muy satisfecha. Liu Xiong al observar esto se quedaba un poco asombrado, diciéndole que necesita crear mucho más de esto, pero ella respondía que si quiere eso tiene que traer más energía espiritual para ella. Empezaba a crear otro efecto, y esta vez era una especie de semilla. Ellos no sabían de qué se trataba todo esto.
pero aún así pensaban que esta semilla se les hacía un poco familiar, ya que es muy parecida a la fruta de una planta que había probado antes y que se llamaba la vid de retorno del cielo azul y que da unos frutos deliciosos cuando madura. La chica caía al suelo, diciéndoles que aunque ella es una cultivadora inmortal, lleva 2 días todavía sin comer y además su poder aún no se ha recuperado completamente y refinar tesoros consume mucha energía espiritual. Liu Xin la empezaba a cargar, ya que parece que le ha dado un mareo por tener hambre y que es mejor que le lleve a descansar primero. Luego de haber hecho descansar a la chica, él pensaba que en realidad había pasado esto antes, pero desafortunadamente los alimentos que él había probado no se podían transferir y que parece que según la regla ninguna sustancia con características biológicas puede ser transportada a otro lado del mundo. La pequeña fantasma estaba muy preocupada ya que cómo solucionarían todo esto, pero él decía que si hay más discípulos probablemente logremos solucionar esto mucho más rápido. Empezaban a utilizar el caldero otra vez, pero esta vez el caldero estaba temblando de una manera más fuerte, pero la pequeña fantasma le decía que esta vez está resucitando a 2 discípulos al mismo tiempo. El caldero empezaba a expulsar 2 especies de dragones que empezaban a pelear, y la pequeña fantasma decía que este era el hechizo de atadura de alma de Yin Yang. Liu Shan jalaba la cadena diciendo que se detenga de una vez por todas, y las dos que estaban debajo del caldero en esos momentos detenían de pelearse. Alguien aparecía por la puerta y era la chica que había dormido anteriormente, preguntándole que por qué hacen tanto ruido y que cómo esperan que ella duerma, pero al observarlos le preguntaba que si acaso eran ellas y que esto se está poniendo un poco interesante. Estos dos no sabían quiénes eran ellas, y ella le explicaba que ellas son las legendarias hermanas del clan dragón y que son muy famosas en su tiempo, y que la mayor se llama Kang Ming y la hermana se llama Kang Liu Liu y que eran las más reconocibles enemigas del clan. Las dos chicas revividas se molestaban diciendo que se calle de una vez por todas y que se vaya el diablo, pero la pequeña fantasma les decía que paren de discutir ya que han revivido ahora y que cómo piensan agradecerle a su maestro. Las dos chicas se quedaban un poco impresionadas ya que si realmente su maestro estaba en este lugar. La hermana mayor empezaba a tocar el pecho de este joven maestro, diciéndole que su cuerpo parece ser un poco especial, pero su energía que contiene no es tan alta y que parece que él todavía no ha aprendido a cultivar antes. Y ella, como la discípula más experta en artes y técnicas del clan, piensa ayudarle a cultivar. Y además de eso, ella también conoce el arte de la cultivación dual. Pero todo esto era interrumpido por la hermana menor, diciendo que se aleje de su maestro y que él no necesita que le enseñe esas cosas. Y que antes de ingresar al clan, ella era la principal asesina del clan de Rey Oscuro y que todo tipo de artes secretas están a su alcance, así que el maestro debe aprender con ella. Y además, ella también conoce la cultivación dual. La primera chica que había revivido le decía que por qué no cultivan mejor las dos juntas, ya que así podrían hacerlo de mejor manera, y si no, por qué mejor no pelean, ya que la que gane es la que mejor enseñaría. Pero a causa de esto las dos hermanas la golpearían diciendo que se vaya el diablo. El joven maestro las calmaba ya que la prioridad de ahora es resolver el tema de la comida y diciéndoles ay es que les enseñe cómo usar estas semillas de fruto para que lo ayuden a cultivar. Y quien le diga de cómo hacer para que estas semillas de frutos será quien le enseñe a él. La hermana dragón se quedaba sorprendida diciendo que si acaso esta es la vid de retorno del cielo azul y que esto es un deseo rarísimo, ya que se dice que para que estas semillas de frutos necesita estar enterrada en la tierra más maligna. Aquella que haya absorbido la energía maligna de incontables cadáveres, luego usando una técnica hacer que absorba la esencia del cielo para que así germine. La otra chica interrumpía diciendo que eso no es todo, ya que una vez que haya germinado la planta necesita grandes cantidades de energía espiritual para crecer y es necesario que coexistan la energía maligna y la energía espiritual. Por eso es tan extremadamente rara y se dice que comer frutos no solamente mejora el cultivo, sino que puede otorgar habilidades divinas. Liu Xian pensaba que la energía espiritual no es tan difícil de conseguir, pero para la energía maligna parece que tiene que ir al dominio de las apariciones a recolectar, ya que según recuerda el dominio de las apariciones está lleno de presencias malignas, pero hasta ahora él no se había topado con ellas porque se movían en áreas pequeñas, pero para recolectar la tierra él hará que la pequeña fantasma disponga a los 3 discípulos para que descansen primero por separado. Pero también necesita volver a su mundo para así recolectar más núcleos y refinar tesoros para repartir entre ellas, ya que debe asegurarse que todos puedan volver sanos y salvos tras recolectar la tierra. Liu Xin se quedaba completamente dormido, pero alguien empezaba a entrar por la puerta y no se sabía quién era. Él despertaba en su otro mundo donde recibía un mensaje de su capitán, donde ella le decía que por qué no responde las llamadas y que venga aquí de inmediato ya que ella tiene algo para darle. El chico llegaba al edificio de gremio de carroñeros, donde empezaba a poner la contraseña de este lugar preguntándose que por qué su capitán lo ha estado buscando tantas veces y que si acaso será algo importante. Pero a la vida de aporte se quedaba muy sorprendido ya que había demasiada basura en este lugar. Empezaba a correr para ver si su capitán se encontraba bien,
pero vemos que su capitana simplemente estaba descansando en este lugar, y su nombre es Fan Xiaoxiu, preguntándole que qué hace él en este lugar. Liu Xing le respondía un poco molesto que si acaso ella no le había dicho que tenía algo para darle, y preguntando de qué cosa buena está hablando, pero en ese momento se acordaba de algo, y es que ella ha aceptado un gran encargo hace poco, pero como ella suele estar ocupada prefiere que él aproveche esta rara oportunidad para que se pule un poco. Pero que también se quede tranquilo ya que los encargos de 2 estrellas del gremio de carroñeros pagan bien y que si lo logra, el reparto será 7 para ella y 3 para él. Liu Xiong un poco molesto aceptaba esto diciéndole que le agradece, pero también él es solo un novato y que si acaso no es un poco arriesgado que solamente él se encargue de esta misión. Pero ella lo tranquilizaba ya que él es un miembro de su equipo y que ella es la fuerza máxima de nivel S de ese gremio y que no estará tan lejos de lograrlo y que además él es el único miembro y que si no va solo, ¿qué opciones más tiene? Él respondía feliz que quiere mejorar su equipo, así que él le decía que esa es una buena idea y que vaya adelante. El chico se le acercaba preguntándole a su capitana que si podría patrocinarle, pero ella respondía que acerca de los fondos, que ella no tiene nada de eso, ya que como él sabe su única habilidad es la super constitución y que nunca ha necesitado comprar equipo, de lo contrario con gusto ella se lo prestaría. El chico respondió un poco molesto, ya que a qué se refiere, ya que la mensualidad de los carroñeros de nivel rey del gremio es demasiado alto y que ella cómo podría gastarlo y que si esos bastardos le están engañando con las ganancias. Pero ella le decía que es demasiado ingenuo, ya que aunque ella no gasta en equipo en la vida real, ella gasta en el equipo de su juego que cuesta mucho más y que encima tiene que comprar juegos nuevos cada mes y que con ese dinero ni siquiera le alcanzaría. Y que el mes que viene también saldría la nueva consola del pequeño Pariso y que ella está preocupada por el dinero. El chico recordaba que su capitana era adicto al internet y a los juegos, pero también pensando que eso ya no es jugar videojuegos y que solamente es perder dinero, y él tendrá que ver cómo se las arregla solo. Y también aunque él no tiene para mejorar a su equipo, jamás rechazaría una misión que le confía su capitana. Y no es solamente porque las misiones paguen bien o porque pueda conseguir núcleos de bestias, sobre todo es porque su vida se debe a su capitán, ya que desde niño sus padres murieron de hambre debido a la hambruna, pero él tuvo la suerte y logró sobrevivir comiendo basura junto a los mendigos. Luego fue capturado por la organización de saqueadores justo cuando ellos luchaban por el territorio con otro bando, pero él sobrevivió y fue llevado por el bando ganador para ser un niño soldado. Sin embargo, para los saqueadores ni eso bastaba ante las bestias nucleares, ya que saqueaban en tierras salvajes pero en cualquier momento podían ser atacados por ellas. Pero él siguió teniendo suerte o a lo mejor ni siquiera valía la pena que lo comieran, así que la bestia no le hizo nada, y así él siguió sobreviviendo gracias a su constitución resistente. Pero ese destino seguiría hasta que experimente su primera estampida de bestias, ya que las estampidas ocurren cuando las bestias nucleares se descontrolan en masa, algo que aún no se entiende. Para la gente común, cruzarse con una estampida es algo seguro de morir, y en aquel momento en el que él se caía al suelo pensaba que ese era el fin de su racha, pero para su sorpresa apareció alguien clave en su vida, y esta era su capitana, diciéndose a la bestia que son unos malditos y que por su culpa perdió el torneo de esta noche, y diciéndole al niño que solamente espere un momento aquí. Su capitán empezaba a utilizar una técnica, y con un simple puño lograba derrotar a todas estas bestias. Y luego de salvarlo, ella le decía que tiene suerte de sobrevivir y le decía que se una a ella de ahora en adelante. Así fue como una estrella fugaz entró al universo del capitán y él se convirtió en su único miembro. El chico llegaba al Instituto de Bestias Nucleares, donde varios tipos le daban la bienvenida diciendo que lo estuvieron esperando durante mucho tiempo y presentándose diciendo que él es el Dr. Xu y es el director del Instituto de Hogar de estas bestias nucleares y le pregunta que cómo debe llamarle. Él le respondía que lo pueden llamar simplemente Xin. Luego de entrar a este lugar empezaban a hablar, y el doctor le empezaba a explicar que su Instituto de Hogar de Bestias Nucleares es una organización solidaria, y que en estos 5 años desde su fundación, ellos han rescatado y acogido a cientos de bestias, y que el instituto se ha vuelto un hogar cálido para ellos, y aunque la mayoría de los humanos las consideran peligrosas, creo que solamente es un prejuicio de su parte, y que estas bestias solamente quieren vivir en un lugar seguro para vivir y formar parte de la sociedad. Por eso, además de acogerlos, ellos investigan cómo ayudarles y eliminar su gen bestial y transformarse completamente en humanos, y que siempre han buscado la manera de que se integren eliminando el gen bestial por completo. Pero justo cuando el instituto iba cada vez mejor se les presentó un gran problema, ya que parece que una bestia nuclear los tiene vigilados. Por eso ellos necesitan a los recolectores que la resuelvan. En ese mismo instante empezaba a temblar todo este lugar, y el doctor se preguntaba que si acaso es ese tipo otra vez. Liu Xiong empezaba a correr diciéndoles que se queden en este lugar ya que él se encargaría de todo esto.
Luego de salir de este lugar veía que habían varios guardias que estaban disparando algo y él en ese momento se quedaba asombrado, ya que esta era una bestia muy gigante. Y aunque el informe decía que solamente era una bestia nuclear, este titanoboa del páramo es al menos 10 veces más grande que una común y parece ser una subespecie venenosa. Pero esta no es una misión de 2 estrellas y que al menos es de 3 y que la capitana esta vez lo metió a un tremendo lío. Si te gustó el video, por favor te pediría que compartas este video y comentes algo acá abajo que me ayudas mucho. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda le damos en la madre.